Pensamientos bíblicos, serie Evangelismo y Discipulado. La importancia del servicio cristiano. Los diáconos. Nuestro estudio analiza la elección de los 7 diáconos, algo que está relatado en la Biblia en Hechos capítulo 6 versículos 1 al 7. La elección de los diáconos, debe quedarnos claro, se hizo porque la iglesia tenía una necesidad. Hasta este momento, la iglesia en Jerusalén está bien establecida ya, pero aún le falta desarrollo. La iglesia es dirigida por los 12 apóstoles, los cuales a su vez se aglutinan alrededor del liderazgo de Pedro. Además de ellos, están los congregantes, personas que aceptan a Cristo, la mayoría de los cuales son judíos, aunque había personas de otra nacionalidad. Pero al ser los discípulos judíos, se entienden culturalmente bien con la mayoría, lo que facilita el desarrollo de todas las actividades de la iglesia. Por lo pronto, se reúnen a orar. ¿Dónde lo hacen? Dentro del templo en Jerusalén, en un lugar llamado el Pórtico de Salomón, que se encontraba ubicado en una zona conocida como el Atrio de los Gentiles, lo que facilitaba que también quienes no habían nacido como judíos pudiesen ingresar al templo y participar de estas reuniones de oración. Hay un grupo, hay un mismo sentir en esta iglesia. Además de las reuniones de oración, que se cree se sucedían varias veces al día, puesto que los apóstoles se dedicaban de tiempo completo a la obra de Dios, la iglesia también empieza a tomar la costumbre de hacer reuniones de carácter informal, pero en las casas de cada uno de los hermanos miembros de esta iglesia, donde celebraban el partimiento del pan y se daba enseñanza a aquellos que se iban integrando a la iglesia. Esta forma de trabajar parece no molestar al grupo y parece que todas las diferencias entre ellos no generan conflictos, aún incluso dentro de los mismos judíos, ya que debe recordarse que en aquella época, dentro de los judíos, había los que eran conocidos como helenistas, porque habían sido formados en el pensamiento griego, y los judíos formados por el pensamiento hebreo. Pero a pesar de eso, las cosas parecen funcionar de la mejor manera. Por las palabras relatadas en Hechos capítulo 6, entendemos que una parte importante de las reuniones era atender materialmente a las personas viudas y a los que tenían necesidad. Las palabras griegas sugieren que la ayuda era en la forma de alimento que se les servía y en entrega de ofrendas económicas para que suplieran sus necesidades. Pero esto hizo que se manifestara un problema de división. Hechos 6.1 dice que los griegos, pero recuerden que seguían el judaísmo, se molestaron porque sus viudas eran descuidadas en la distribución de todos los días. La queja sobre este asunto fue presentada ante los apóstoles, quienes claramente entendían que su función era ocuparse de la palabra de Dios y de la oración. Versículo 4. Así que aquí tenemos esta enseñanza. La iglesia de Cristo tiene ancianos, nombre que se le da a los líderes tomado de la forma como se refería la gente a los líderes del Antiguo Testamento en Israel. Y la función de estos ancianos debe ser primordialmente la enseñanza de la palabra y la oración constante por la obra de Dios y por los congregantes, quienes adoran, alaban y sobre todo ofrendan para las actividades materiales de la iglesia. La decisión de los apóstoles fue que se debía respetar su trabajo y que se debían buscar personas idóneas que cumplieran 3 características. 1. Llenos del Espíritu Santo. 2. Con sabiduría. Y 3. Que tuvieran un buen testimonio. La iglesia entonces participa en la elección de los candidatos para poder atender a las viudas, huérfanos y necesitados. Y aquí tenemos otra enseñanza. La iglesia, la gente que se reúne en el nombre de Jesucristo, puede y debe participar en la elección de las personas que en medio de ella estarán sirviendo en los distintos ministerios. Dios dirigió la elección de 7 diáconos, palabra que significa siervos,
Todos ellos tenían nombres griegos, así que se asume que todos eran judíos helenistas. En el grupo se destacan Esteban y Felipe, con lo que entendemos Dios da entrada a lo que será el relato del ministerio de estos hombres más adelante. Incluso, el último diácono de la lista, Nicolás, era un gentil convertido al judaísmo, y después del judaísmo se convierte al cristianismo. Así que nos podemos dar cuenta que lentamente la posición de los gentiles no nacidos en el judaísmo comenzaba a ganar terreno en la iglesia. Y aún los apóstoles en este momento conservaban la idea de que el centro del cristianismo debía ser gobernado por los judíos. Así que aún hacía falta que se aprendieran muchas cosas en esta iglesia que estaba creciendo. Tenemos entonces una tercera enseñanza. Los siervos en una iglesia se ganan su puesto por lo que hay en su interior, no por simpatías de los ancianos, no por ser familiares de nadie, ni por tratar de motivarlos para que a través del servicio se comprometan con Dios. Sirven a Dios porque ya están comprometidos. Son entonces elegidos 7 diáconos a quienes los ancianos les imponen las manos, con lo que simbolizaban otorgarles comisión y autoridad. Con esta medida, la iglesia en Jerusalén es fortalecida e incluso, dice el pasaje de Hechos, muchos sacerdotes judíos se convierten al cristianismo, con lo que se empieza a generar un conflicto entre el judaísmo establecido y el cristianismo, que estaba compuesto por una mayoría judía, pero que poco a poco empieza a ser rechazado por el judaísmo formal. Hasta este punto, el judaísmo y el cristianismo coexisten. Muy pronto lo dejarán de hacer. ¿Nos damos cuenta de algo que es maravilloso? ¿Qué es? Es esto. El servicio impide las divisiones. Así de importante es el servicio cristiano. Esta era la necesidad que la iglesia tenía: unirse, y esa unión se dio a través del servicio. Por eso es importante el servicio cristiano. Tenemos entonces que en la iglesia pueden existir diáconos que tengan función de diaconado y diáconos que tengan oficio de diaconado. Explicaremos la diferencia más adelante, porque queremos resaltar en este punto una enseñanza más. Solo son 3 las funciones que existen en una iglesia: los ancianos, los diáconos y los congregantes. Cualquier otra función no es respaldada por la Biblia. Los diáconos de oficio serían las personas que en la iglesia suplirían las necesidades materiales de los hermanos que estuvieran en necesidad, un ministerio que no debería ni debiera faltar en la iglesia. Y los diáconos de función son todos aquellos que realizan un trabajo de servicio en una congregación, enseñando, recibiendo, tocando música, limpiando, dando mantenimiento al edificio y cualquier otra labor. Así que, desde este estudio, una gratitud a los siervos en las iglesias. Cada vez que un hermano en Cristo sirve o se involucra en el servicio, evita la división en su iglesia. Gracias, hermanos diáconos, porque su servicio fortalece sus congregaciones, nuestras congregaciones, y las convierte en comunidades igualitarias que se complementan y se unen por el amor y que crecen gracias a los beneficios que su trabajo aporta. Gracias. Su servicio le demuestra al mundo que el ego es capaz de hacerse a un lado en nombre de la humildad hacia los demás. Gracias porque su trabajo vuelve a la iglesia en una estructura que se hace cada vez más poderosa para resistir los ataques del enemigo. Gracias porque su servicio es como un campo donde se siembra gracia para después cultivarla, cosecharla, para poder mostrarle a las personas dentro y fuera de la iglesia el amor de Dios. Gracias a los diáconos, gracias a los siervos. Su trabajo le muestra a las futuras generaciones de cristianos que hemos venido a este mundo a servir, no a ser servidos. Su trabajo
nos humilla constantemente y a los que no desean involucrarse les despierta el deseo de ellos también servir con su vida al Señor. Gracias. Sin ustedes, la iglesia no sería la misma. Primera de Tesalonicenses 5:12.